Hoy estamos a 11, 11 de mayo de 2021 y vamos a iniciar con un tema muy importante que es eh, problemas de programación lineal. Entonces, el principal elemento que nosotros vamos a desarrollar en el curso, o el curso todo va a estar dedicado a cómo resolver problemas de programación lineal o también problemas de optimización lineal. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere uno con el problema de optimización lineal? Entonces, se refiere uno al problema de optimización lineal a resolver el siguiente problema, ¿no? El problema de optimización lineal tiene esta forma, tiene la forma de minimizar, ¿listo? Una función, z igual a c1 por x1 más una constante por x2 y así sucesivamente, ¿listo? Sujeto, pues sujeto a unas restricciones, ¿listo? Entonces, eh, vamos a poner aquí unas restricciones x que pertenece a, y en general, entonces, esta función que yo quiero minimizar, ¿sí? Esta función se llama una función de costos, y esto que aparece acá es un conjunto de restricciones. ¿Listo? Ahora, ¿a qué se refiere uno con un conjunto de restricciones? Se refiere uno a lo siguiente. Supongamos que yo quisiera saber cuál es el comportamiento de la población. Yo de la población en el planeta. Yo a la población en el planeta no puedo decir que va a crecer indefinidamente porque estoy restringido a un espacio físico. Es decir, la población va a crecer y crecer y crecer, pero va a llegar a un punto en el cual no va a haber recursos suficientes para la supervivencia en términos de espacio, en términos de alimentación y demás. Entonces, esas limitaciones son las que van a formar mi conjunto de restricciones, ya cuando veamos aplicaciones específicas. Y lo que yo quiero minimizar es una función que generalmente es lineal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero minimizar el costo de transporte, minimizar el costo de alimentación, en general, digamos, cualquier función lineal que yo pueda minimizar, dadas unas restricciones, eso constituye un problema de optimización lineal o un problema de programación lineal. Hay otras formas de representar el mismo problema. No solamente se pueden resolver, eh, no solamente se pueden resolver problemas de minimización, sino también se pueden resolver problemas de maximización. ¿Listo? Es decir, yo puedo resolver el problema de minimizar o también puedo resolver el problema de maximizar una función sujeta a unas restricciones. Unas restricciones. Otros ejemplos de restricciones. Cuando yo tengo en una línea de producción una capacidad limitada en mi infraestructura. Cuando yo tengo una capacidad limitada de empleados. Cuando yo tengo un límite de tiempo. Todas esas limitaciones son las que me forman las restricciones de mi problema de optimización lineal o de programación lineal. Ahora, ¿por qué se llama optimización lineal? Porque generalmente esas función objetivo y esas restricciones, entonces la función objetivo va a ser lineal y las restricciones van a ser desigualdades lineales. En el caso no lineal, la optimización se va a llamar no lineal y los métodos son distintos a esto. Entonces, los problemas de programación lineal tienen esa forma, tienen esa estructura, las funciones objetivo, la función de costos también recibe el nombre de función objetivo.
por si acaso. Y lo que yo quiero saber es cómo maximizar o cómo minimizar esa función sujeto a que tenga unas restricciones específicas. Depende del problema de la aplicación, entonces se entenderá el contexto en el cual se puede aplicar esas restricciones. Hoy lo que vamos a ver es cómo resolver esos problemas en el caso más sencillo, en el caso en que solamente tenemos dos variables objetivo y tenemos un conjunto de restricciones. ¿Listo? Entonces, ya después nosotros veremos métodos más generales, pero este va a entender un poco cómo funciona la solución de un problema de minimización o de maximización. Cuando yo intento maximizar o intento minimizar, ese proceso de maximizar o minimizar se llama optimizar. ¿Listo? Optimización es la palabra que se utiliza en general para buscar máximos y mínimos de una función. Dado unas restricciones, en caso que tenga restricciones, y hay casos más generales donde no las hay. En el curso solamente nos vamos a considerar con restricciones. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces, lo que ustedes y yo vimos en la clase anterior, entonces, hace parte de lo que se necesita para poder avanzar acá. ¿Listo? Bueno, entonces, pregunta para antes de avanzar. Leonardo escribe en el chat sobre una pregunta que tiene. Leonardo, la pregunta para avanzar en el tema, ¿resolvemos de una vez la pregunta o la dejamos para cuando ya estemos en la ronda de preguntas? Leonardo. Ok, listo. Bueno, entonces porfa me acuerda. ¿Listo? Entonces, y antes de avanzar, Manuel, ¿qué duda tiene? Tiene la mano levantada. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces, vamos a avanzar. ¿Cómo? Entonces, el primer tema que nosotros vamos a ver propiamente de la optimización lineal es un método que se llama método gráfico para resolver problemas de programación lineal. De programación lineal. ¿Dónde lo pueden encontrar para complementar y para hacer ejercicios de eso? Pues para complementarlo, el método gráfico, ¿listo? Lo van a encontrar en la segunda sección del texto base. ¿Listo? Si ustedes van al texto base, pueden buscar en el contenido, en la primera o la segunda sección. En este momento no la tengo presente, pero ahí ustedes pueden encontrar el método gráfico. Entonces, Fernando, esta es la clase de investigación de operaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, en el texto base, por favor, que está en el aula, en la parte de la presentación. Entonces, ahí pueden ingresar al libro y en el libro, en el primer y segundo, leer obviamente los capítulos primero y segundo para que se contextualicen sobre ese tipo de problemas. Y hay una sección que corresponde al método gráfico o la solución gráfica de ese tipo de problemas y pueden leer esa parte para complementar más lo que se deje en el aula y resolver ejercicios de esa sección para que cuando lo vayan a mirar, entonces ahí ya tienen material para trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el método gráfico? Entonces, el método gráfico funciona solamente o sirve cuando la función objetivo y la función de costos, bueno, la función objetivo y las restricciones tienen dos variables. ¿Listo? Si el problema ya tiene más de dos variables, gráficamente nosotros no podemos acceder de manera sencilla a la solución de un problema de investigación de operaciones, un problema de programación lineal,
Se puede hacer en 3 variables, pero es un poco más complejo. Y de 4 variables en adelante nosotros no tenemos capacidad visual o nosotros no percibimos más de 3 dimensiones espaciales. Entonces es muy complejo. Por eso solamente sirve cuando tengo 2 variables. ¿Y cómo funciona? Entonces, para ver cómo funciona, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo está tomado del libro, entonces voy a mostrar cómo funciona esto. Vamos a maximizar la siguiente función. Entonces aquí max significa maximizar la función z igual a 5x1 más 4x2. Esa es mi función de costos. ¿Listo? Esa es mi función de costos. Y voy a poner acá sujeto a unas restricciones. Entonces cuando yo escriba SA, estoy diciendo sujeto a. ¿Listo? Y aquí en las restricciones van a ser desigualdades. También hay casos de restricciones con igualdad, pero pues esos son casos más generales. Entonces la primera restricción es que 6x1 más 4x2 menor o igual que 24. La otra restricción es que x1 más 2x2 sea menor o igual que 6. La otra restricción es que menos x1 más x2 sea menor o igual que 1. X2 menor o igual que 2 y x1 y x2 mayores o iguales que 0. Digamos que parece un problema bastante complejo, pero pues digamos que nos ayuda a entender bastante bien cómo funciona el método gráfico. Primero, antes de empezar, hay que identificar aquí varias cosas. La función objetivo, la función de costos es esta que está acá. ¿Listo? Esa es la función que yo quiero optimizar, maximizar. Ahora, esa función depende de 2 variables, x1 y x2. En algunos libros ustedes pueden usar x y y, a y b, cualquier otro nombre. ¿Por qué empezamos a trabajar con x1 y x2 y no con x y con y? Si yo tengo un problema ya de 4 variables, entonces ya no empiezo x, y, z, w, sino que ya es más eficiente que llamar a las variables x1, x2, x3 y x4, y así sucesivamente, es más eficiente. Entonces, recuerden, sujeto SA, ¿sí? Significa sujeto a. ¿Listo? Aquí arriba. Entonces, aquí dice maximizar y aquí es sujeto a, es decir, o bajo las restricciones o restringido por, pero generalmente en los libros aparece como sujeto a. ¿Listo? Bueno, entonces de nuevo, aquí yo tengo 2 variables. ¿Qué es lo que yo Pero quiero sin audio. encontrar? ¿Me escuchan ahí? Se había quedado sin audio, profe. Listo, ¿ya me escuchan ahí? Sí, señor. Listo. Entonces acá, digamos, tengo mi función objetivo, tengo las restricciones. Entonces, lo que es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar, o la idea cuál es, encontrar 2 valores. El valor x1, quiero saber cuánto vale x1, quiero saber cuánto vale x2, de tal manera, ¿sí? O tal es que el valor de z sea máximo. Es decir, yo quiero saber cuál es el valor de x1 y cuál es el valor de x2 para que esa función z alcance su valor máximo, respetando las restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Las restricciones son las conmutado por estas desigualdades. Entonces, lo mismo, voy a volver al paralelo. Supongamos que yo tengo una empresa, ¿sí? Tengo mi empresa y yo tengo unas limitaciones de la planta, de la parte de la infraestructura y demás. Si yo quiero calcular la producción máxima, esa producción está sujeta a las condiciones que yo tenga en mi fábrica, por ejemplo. Entonces, yo quiero, por ejemplo, encontrar la producción máxima. ¿Restringido a qué? Restringido, por ejemplo, al tamaño de la fábrica, restringido a las
a la cantidad de máquinas que tenga, restringido a la cantidad de operarios y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esas restricciones van a depender principalmente de eso. Yo quiero saber es cuánto debo, por ejemplo, producir de un producto, de otro, o cuántos empleados debo tener en una línea y en otra para garantizar tener el máximo de esa producción, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, si yo no tengo restricciones, es decir, si mi espacio fuera infinito, si mis empleados fueran infinitos y demás, pues obviamente ya el problema es distinto. Pero si yo tengo unas restricciones de producción, entonces ya mi problema es encontrar el máximo bajo las restricciones que yo tengo. O lo mismo, es como cuando usted va a comprar ropa, usted va a comprar la mejor ropa dadas unas restricciones de presupuesto. Si usted no tuviera restricciones de presupuesto, pues podría comprar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que toca calcular, el valor de X1 y X2. Después, cuando veamos problemas de aplicación, entonces ya sabremos, a X1 lo podremos llamar productos, cantidad de producción y demás. Entonces, digamos, en un problema aplicado ya funciona específico. Entonces, acá vamos a llamar dos variables X1 y X2 y lo que quiero es encontrar el máximo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Entonces, hay dos elementos acá. Hay dos elementos fundamentales que me componen mi problema de optimización o de programación lineal. Entonces, el primer elemento que me compone mi problema de programación lineal es la función objetivo. Es decir, yo necesito analizar la función objetivo en algún momento. Y el otro, las restricciones. ¿Listo? Ahora, voy a poner aquí. El conjunto formado por las restricciones, ya se van a dar cuenta por qué es un conjunto. Las restricciones se llama región factible. Región factible. La razón de que se llame región factible es que todos los puntos que satisfagan o cumplan las restricciones pueden ser, son los candidatos a ser máximos de la función. Por eso se llama región factible, porque todos esos puntos que están en esa región o que cumplen las restricciones pueden ser los que maximicen la función. Ahora, el máximo no necesariamente tiene que ser único, pero digamos los primeros ejemplos que uno ve si van a hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender un poco el problema es que para utilizar el método gráfico vamos a dibujar. Entonces, primero vamos a dibujar la región factible. Ahora, la región factible, de nuevo, depende de las restricciones. ¿Listo? Depende. Entonces, vamos a irnos siempre que tengamos que hacer eso. Entonces, nos vamos a nuestro problema de optimización lineal y nos llevamos las restricciones. Es decir, aquí tengo dificultades acá con una cosa. Entonces, las restricciones son la primera restricción es 6x1 más 4x2 menor o igual que 2. A ver si fue la misma que tengo acá. Ah, que 24, perdón. Menor o igual que 24. La otra restricción es x1 más 2x2 menor o igual que 6. La otra restricción es menos x1 más x2 menor o igual que 1. La otra restricción es x2 menor o igual que 2. Y x1 y x2 mayores o iguales que 0. Ahora, nosotros qué vimos la sesión pasada. Nosotros la sesión pasada vimos cómo graficar las soluciones de una sola desigualdad. Aquí lo que vamos a buscar es esa región donde se cumplen todas las desigualdades que hay al tiempo. Eso quiere decir que el proceso que voy a hacer va a tener que suceder en el mismo plano cartesiano para todas las funciones, para todas las restricciones que están ahí. Entonces, por ejemplo, la
restricción 6, la restricción 6x1 más 4x2 menores o iguales que 24, ¿listo? Toca dibujar, es decir, vamos a graficar cada una de las desigualdades en el mismo plano cartesiano. Entonces voy a coger acá, no se deja seleccionar en este momento, entonces en el mismo plano cartesiano, vamos a dibujar todas las restricciones, todas las desigualdades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hacía para graficar la desigualdad 6x1 más 4x2? Pues lo primero que uno tomaba era la igualdad, es decir, 6x1 más 4x2 igual a 24. Y lo que uno hacía era darle valores en este momento a x y a y, ahora es a x1 y x2, que son mis variables, de tal manera que yo pueda calcular por lo menos 2 punticos por donde pase esa recta, sabiendo que cuando es igualdad tenemos una recta. Entonces acá ustedes pueden escoger cualquier valor de x1 y cualquier valor de x2 porque son funciones lineales, entonces ecuaciones lineales. Entonces acá, por ejemplo, si x1 vale 0 y si x2 vale 0, yo los escojo porque yo ya sé más o menos hacia dónde voy. Si x1 valiera 0, entonces esta expresión daría 0 y me quedaría que solamente que 4x2 vale 24. Si yo despejo x2 de acá, el resultado de esa, de esa ecuación es 24 y este que está multiplicando el 4 pasa a dividir y entonces x2 sería 6. ¿Listo? Así 6. Lo mismo voy a hacer para el caso de, lo mismo voy a hacer para el caso de x2. Entonces aquí voy a poner un poquito más de espacio. Entonces cuando x1 vale 0, entonces quedaría 4x2 igual a 24, de tal manera que x2 sería 24 sobre 4 y x2 sería igual a 6. Ahora, si x2 valiera 0, entonces mi ecuación quedaría de la siguiente manera. 6x1 igual a 24, paso el 6 a dividir. 4. 24 sobre 6 y efectivamente x1 sería 4. ¿Listo? 4. Entonces ya con eso yo ya tengo 2 punticos por los cuales pasa esa desigualdad. Entonces aquí, digamos, me disculpan, no, digamos que por los problemas de conexión, la gráfica se me va a hacer muy precaria en este momento. Entonces ustedes que tienen muy buena imaginación van a suponer que aquí yo tengo un plano cartesiano y que estas son rectas de verdad. Me disculpan por el dibujo, ese pulso de médico que tengo, de médico cirujano. Entonces acá, ojo, en el eje horizontal voy a poner x1, ¿listo? Ese es el que va a ser el papel de x. Y en el eje vertical este va a ser x2, ¿listo? Como aquí yo no tengo ninguna relación de dependencia entre x1 y x2 como funciones, sino como ecuaciones, yo puedo intercambiar x2 con x1. No pasa nada, pero pues digamos que uno aquí ya por conveniencia, en el eje horizontal ponemos la primera, que es x1, y en el eje vertical x2. Digamos, lo pueden intercambiar y va a dar lo mismo, pero pues digamos que para que todos mantengamos un mismo marco de trabajo. Entonces, si cada cuadrito valiera una unidad en el eje Y, en el eje vertical y una unidad en el eje horizontal, entonces el primer puntico pasa cuando x1 vale 0 y x2 vale 6. Entonces, más o menos, el primer puntico quedaría por aquí. Aquí, entonces, x2 vale 6. ¿Listo? Y el otro puntico sería cuando x1 vale 4. Entonces, más o menos me ubico aquí. Y x2 vale 0. Entonces, estoy en este puntico. De ahí, recuerden que tengo la primera recta. Uy, la primera recta que está acá. De nuevo, acá ustedes van a suponer muchas cosas. Uy, ese pulso de médico de nuevo. ¿Listo? Y esa es la gráfica de la recta
con la igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene la mano levantada en este momento? ¿Quién tiene la mano levantada? Yo, profe. José Listo. Cadena. Ok, listo. ¿Qué pregunta tiene? Profe, cuando hablamos de X1, o sea, ¿es necesario graficar así como tal, como está X1, o simplemente se puede colocar X? Pues resulta, pues eso es una buena pregunta. Digamos que aquí las variables, ¿cuáles son? En esta. X1 y X2. X1 y X2. ¿Qué pasa? Yo nombro los ejes de acuerdo con las variables que yo tenga. Por ejemplo, si aquí no dijera 6x1 más 4x2, sino por ejemplo 6x más 2t igual a 24, entonces hay un eje que se va a llamar X y el otro que se va a llamar T. Entonces, digamos, se puede dejar X y Y, pero digamos que puede uno llegar a confundirse en dónde va X1 y en dónde va X2. Entonces, digamos, por cuestiones más de orden, lo recomendable sería que se pusiera aquí X1 y aquí X2. ¿Listo? Es lo más recomendable, la verdad, porque después empieza uno a confundirse cuál era cuál, entonces es mejor tener claro y se escoge, por ejemplo, lo que les decía ahorita. Uno puede escoger aquí el eje X1 y aquí el eje X2. Como no hay una relación funcional entre ellos, entonces directa, entonces aquí yo también pude haber puesto X2 y arriba X1. La solución del problema va a ser la misma, solamente que me va a cambiar el orden de las variables. Entonces también lo puedo hacer. Entonces, el poner el nombre de los ejes me ayuda a orientarme qué variable estoy considerando horizontalmente y qué variable estoy considerando verticalmente. Entonces, se recomienda que se haga de esta manera. ¿Listo? Profe, Señor. es que quiero tocar el tema de la pregunta que le quería hacer ahorita, ya que vi que hizo básicamente sobre el despeje que hizo para hallar las X1 y X2. Y es Sí, que señor. en el video, profe, en el minuto, en el minuto precisamente 2:36, hay ese despeje de ecuación donde establecen de que si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 18, pues el resultado es 0.18. En este caso, entonces, x es igual a 18 a 2 sobre 18. O sea, ¿por qué si el 2 debería pasar a dividir, no sería 18 entre 2 como usted lo hizo aquí también, y en cambio en el video lo hacen lo contrario, queda 2 sobre 18 y el resultado da 0.18. Y en otro ejercicio que hacen más adelante, si lo colocan en el despeje tal cual como usted lo coloca aquí. Bueno, le cuento que se refiere a la clase que yo hice la vez pasada, ¿sí? No, yo estoy refiriéndome al video de ayuda en que usted colocó el día de Ya. hoy sobre los métodos gráficos, que la explicación me pareció muy clara, la verdad lo entendí muy bien cómo lo explicaron ahí, pero quedé confundido en la forma como hacen el despeje de los valores de X, teniendo en cuenta de lo mismo que usted está haciendo aquí, o sea, no es igual, y ahí me confundo. O sea, se Bueno, eso supone depende de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? ¿Tiene la ecuación ahí? ¿Cuál es la ecuación? claro, al final la ecuación lo que dice es que x1 más x2 es igual a 18, cuando x1 es igual a 0. O sea, Entonces, digamos, depende. La ecuación depende de la ecuación de la cual se parte. ¿Cuál es la ecuación de la cual parten en el ejemplo? el ejemplo dice que lo máximo es 7x1 más 2x2, sujeto a x1 más x2 Sí. menor o igual que 18. Y 2x1 X1. más x2 menor o igual que 28. Sí. Después dice Que x2. 28. Listo. Entonces, digamos. Ajá. Dice x2 menor o igual 15. Sí. Y sigue x1 más x2
mayor o igual que 6. Que 6. Listo. Entonces, ¿y esas en dónde surgió la pregunta? ¿En cuál de esas restricciones? No, después al final, después dice x1 menos 2x2 es igual o es menor o igual que 2. Sí. Pues cuando ya hacen el despeje aquí y dicen x1 más x2 es igual a 18 y si x1 es igual a 0, entonces aquí lo que reemplazan es el valor y simplemente dicen x2 es igual a 18 y al final el valor de nuestra incógnita sería, según el ejercicio, 0.18. Ah, ya. ¿Cuál es la función objetivo? x1 más x2. No, no, la primera, la función z, la objetivo, 7x1 más 2x2. 2x2. Esa es la función objetivo z, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, lo que le digo, ahorita lo que podemos hacer es que si quiere a la parte final, miramos bien el ejercicio, pero en última lo que va a pasar es lo siguiente. Si uno grafica esta, por ejemplo, x1 más x2 menor o igual que 18, ¿sí? Pues uno hace la tablita, ¿sí? x1, x2, ¿cierto? Le da valores a x1 y x2, por ejemplo, 0 y 0, por ejemplo. Entonces, cuando x1 vale 0, x2, ¿cuánto vale? Bueno, digamos, si uno toma x1 igual a 18, ¿sí? Acá. 28. Acá en la primera, 18, ¿cierto? Y si x1 vale, x2 vale 0, ¿cuánto valdría x1? Acá. Si x2 vale 28. 18, también. No, si aquí en esta. Ah, en esta, ¿Sí? sí. 18. 18, ¿cierto? Digamos, pregunta, para contextualizarme un poco, entonces, ¿esos valores que están ahí fueron los mismos que salieron? Sí, señor. Unos fueron 0.18 y el otro 18. Un resultado. Bueno, nos toca mirar porque ahí toca mirar es bien las desigualdades. Y si quiere, al final le echamos una miradita y le aclaramos la duda, ¿le parece? Sí, señor. Listo. Ahora, digamos, porque eso toca mirar bien, o sea, toca mirar bien exactamente cuál es el valor que usted me está dando, desde dónde sale, y yo le explico de dónde sale. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, los métodos van a ser los mismos, es decir, aquí si este está multiplicando pasa a dividir, es decir, los mismos que yo expliqué la sesión pasada van a ser igualitos. ¿Listo? Entonces, ahorita miramos bien y verificamos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces digamos, estamos graficando la primera desigualdad. Entonces yo le daba valores a X adecuadamente, digamos que la experiencia me dice, bueno, es más fácil si yo pongo aquí 0 y aquí 0, ¿sí? Después de eso, ya entrando un poquito más en detalle, entonces toca buscar cuál de las, entonces esa recta me divide el plano cartesiano en dos pedacitos, en este o en este. Entonces toca mirar cuál de esos me resuelve el problema. Entonces tomo un punto, un punto en la región, en una de las dos regiones. Por ejemplo, un punto que a mí usualmente me gusta tomar es este. ¿Qué punto es este? 0. 0, 0, ¿cierto? 0. 0, Entonces, 0. si yo tomo 0, 0, ¿sí? Si yo tomo 0, 0, ¿ese punto satisface la desigualdad que yo quiero graficar? Hay que comprobarlo. Exacto. Ese ¿Cuánto es el daría? punto de referencia. Sí. Entonces lo reemplazan, Sí, ¿cierto? sí lo satisface. Porque es menor o igual a 24. Entonces sí la satisface. Porque cuando usted reemplaza, ¿cierto? Entonces aquí, si yo reemplazo x1 por 0 y x2 por 0, da 0, ¿cierto? Todo eso da 0. ¿Y 0 es menor o igual que 24? Sí. Sí, Sí. señor. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que resulta, esto aparte, no lo van a tener en cuenta. ¿Listo? Resulta que entonces la región que satisface esa desigualdad es de aquí para abajo. ¿Listo? Solamente voy a poner esas flechitas para indicar que es de aquí para abajo, de tal manera que no me toque aquí rayar y después seguir rayando. Entonces ya sabemos que de ahí para abajo, esos puntos que están de ahí para abajo me satisfacen la primera desigualdad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo. Hasta ahí bien, No. vamos bien. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de las restricciones. Entonces, el resto de las restricciones, por ejemplo, son x1 más 2x2 menor o igual que 6. Entonces, x1 más 2x2 menor o igual que 6. ¿Listo?
Entonces, a ver, verifico, sí. Lo mismo, se hace una tablita. Ya entendiendo eso, aquí pongo x1, x2 y voy a ir un poquito más rápido. Igual si necesitan que le baje a la velocidad, me avisan. ¿Listo? Entonces acá, de nuevo, le doy valores a x1 y a x2. Aquí es conveniente nuevamente x1 tomar el valor de 0 y x2 0. ¿Por qué? Si x1 valiera 0, entonces yo sustituyo aquí y me queda solamente que 2x2. Ah, bueno, lo hago con la igualdad, ¿no? Aquí lo hago solamente con la igualdad. Entonces, si x1 valiera 0, entonces aquí pasaría que 2x2 sería igual a 6. Y de aquí yo despejo x2 y x2 ¿cuánto valdría en este caso, muchachos? 3. 3, profesor. 3. ¿Listo? Efectivamente da 3. Entonces aquí haría 3. Ahora, hago lo mismo, pero con x2 vale 0. Entonces, si x2 vale 0, entonces sustituyo, este se daría 0, ¿cierto? Y me quedaría que x1 valdría ¿cuánto? 6. 6. ¿Cierto? 6. ¿Listo? Y lo mismo, voy y grafico mis dos punticos, 0 en x3, 0 en x1, 3 en x2, entonces 0, 3 es este, ¿listo? Y el otro es 6 en x1 y 2 y 0 en x2. Entonces, 6 en x1 y 0 en x2 son este puntico y este que está acá. Entonces, la recta que los une más o menos, y me disculpan de nuevo el dibujo, es esta que está acá. Así. ¿Listo? Es esta que está acá. Ahora, de nuevo, sin tener en cuenta la anterior, entonces, de nuevo, yo cojo un punto, eso me divide, esa recta me divide la región en dos pedazos, en este o en este. ¿Listo? Ahora, yo escojo uno de los dos y tomo un punto. En particular, tomo el 0, 0, me sirve bastante. El 0, 0, cuando voy y miro la desigualdad x1 más 2x2 menor o igual que 6, el 0, 0 satisface la desigualdad esta. Sí, es menor que 6. Entonces daría 0 y eso es menor que 6. Entonces los que están acá, todos de aquí para abajo, satisfacen. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. No, profe. Listo. Perfecto. Listo. Ahora, sigamos. Voy a ir con las siguientes. Entonces la siguiente, menos x1 más x2 menor o igual que 1. Entonces, menos x1 más x2 menor o igual que 1. Entonces tomo la igualdad. Menos x1 más x2 igual que 1. Y empiezo. Le doy valores a x1 y a x2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí 0 y 0. Entonces, cuando x1 vale 0, ¿cuánto vale? Perdón, cuando x1 vale 0, ¿cuánto vale x2, muchachos? 1. Entonces valdría 1, ¿cierto? Y si x2 valiera 0, ¿cuánto vale x1? Menos 1. Sería menos 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora, y dibujo 0, 1 y un menos 1, 0. Entonces, 0, 1, ¿listo? Y menos 1, 0. Es decir, estos dos punticos que están acá, trazo la recta que une esos dos punticos. Trazo la recta que une esos dos punticos. ¿Listo? Ahora, esta recta, sin tener en cuenta las otras dos, me divide el plano cartesiano en esta región y en esta región. ¿Listo? Ahora, tomo un punto en alguna de esas dos partes. Si yo tomo el punto 0, 0, entonces volvemos y miramos. Si yo tomo 0, 0, 0, 0 satisface esta desigualdad. Sí. Sí, ¿cierto? Porque aquí sería 0 más 0 daría 0 y eso es menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos regiones sería? ¿Esta de acá o esta de acá? De abajo. La de abajo, ¿cierto? Es decir, de aquí hacia abajo. ¿Listo? Satisface esa desigualdad. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? Ninguna. No, profe. Perfecto. Ahora, faltan tres desigualdades más. Entonces, x2 menor o igual que 2. Entonces, x2 menor o igual que 2. Entonces, yo primero me ubico en x2
igual a 2. ¿Cómo se dibuja eso? Ojo con esto. Cuando yo tengo x2 igual a 2, puedo hacer la tablita, ¿sí? Pero uno suele confundirse con x1 y x2, pero si aquí no hay x1, entonces lo mejor que es, cuando usted tiene la ecuación x2 igual a 2, entonces usted se ubica en el eje x2. ¿Cuál es el eje x2? ¿El horizontal o el vertical? Lo Vertical. horizontal. El vertical es Vertical. X2. X2 es el vertical, ¿cierto? Entonces Sí, yo sí. me ubico en el eje vertical y ubico el 2. Entonces El me voy punto y ubico el 2 acá. Y en ese punto, ahí lo que pasa es que x1 no afecta el valor de la ecuación, entonces lo que va a pasar es que yo ahí trazo una recta que sea paralela al otro eje, es decir, esto. Uy. ¿Listo? Es una recta paralela al eje x1. ¿Listo? Ahora, voy a repetirlo por si acaso. Si yo quiero dibujar x2 igual a 2, ¿sí? Entonces me ubico en el eje x2, ubico el punto que aquí es 2, ¿listo? Y trazo, si yo estaba en x2, trazo una recta paralela al otro eje, paralela al eje x1. Esa es. Ahora, de nuevo, tomo entonces esa recta que es horizontal, entonces me divide la región en dos pedacitos. Entonces aquí, esperen un momento, la dibujo un poquito mejor. Ahorita intentamos pasar a un graficador para que ustedes vean bien cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces acá, x2 igual a 2. Entonces tomo un punto, entonces esa recta horizontal me divide la región en dos pedazos, ya sea en este o en este, ¿cierto? Tomo un punto, adivinen dónde, adivinen cuál voy a tomar. 0. 0. 0, 0. ¿Listo? Cero, ¿Y cero. cuándo no lo ve? Exactamente. Entonces, 0, 0. Entonces, significa que x1 vale 0 y x2 vale 0. ¿Cuál puedo reemplazar acá? Era X2. Solamente x2. ¿Y si lo reemplazo, satisface o no satisface? Sí. 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 Entonces, Sí. estamos hablando que Hacia son los abajo. que están de aquí hacia abajo. ¿Listo? Ahora, para las únicas dos que me hacen falta son estas. ¿Listo? Y esas voy a hacerles un paréntesis para continuar. Entonces, voy a hacerles un paréntesis acá. Cuando yo digo x1 y x2 mayores o iguales que 0, generalmente, muchachos, en las aplicaciones, estos son cantidades, ya miramos las dudas que tengan acá, apenas termine acá. x1 y x2 son las variables que yo quiero considerar. Generalmente, como son problemas de aplicación de la vida real, es muy común encontrar que x1 y x2 sean mayores o iguales que 0. Por ejemplo, si yo quiero maximizar la producción, entonces yo no voy a producir cantidades negativas y así sucesivamente. Entonces, esta condición generalmente aparece en los problemas de programación lineal y se llama condiciones de no negatividad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que x1 tiene que ser mayor o igual que 0 y x2 tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué significa que x1 sea mayor o igual que 0? Entonces, si yo me ubico en el plano antes de irme a la gráfica, ¿sí? Este es el eje x1 y este es el eje x2. x1 mayor o igual que 0 es donde el eje x1 es mayor o igual que 0, es decir, es positivo o 0. Entonces, el eje x1, que es este, ¿dónde es positivo y dónde es negativo? A la A la derecha. Positivo, izquierda, negativo. Muy bien, entonces a la derecha es positivo, a la izquierda negativo. Es decir, la solución de esta desigualdad son todos los que están a la derecha del eje x2, todos estos. ¿Listo? O sea, en el primer cuadrante para ambos casos. x1 mayor o igual que 0 sería en el primer cuadrante, ¿cierto? Que es este, y en el cuarto cuadrante, que es este. Profesor, qué pena. Señora. ¿Usted podría volver a explicar la última operación que fue que me quedé sin internet y no la vi? ¿Cuál fue la última? Esa que estamos haciendo, la de x1, x2 mayor o igual a 0.
Listo. Entonces voy a repetir por si acaso. Bien. Entonces, x1 y x2 mayor o igual que 0 significa que cada una, x1 y x2 son mayores o iguales que 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa que x1 sea mayor o igual que 0? Significa que yo voy a tomar la parte donde el eje x1 es mayor o igual que 0. Es decir, si ustedes se fijan, el eje x1 es mayor que 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Es decir, todos estos. Sí, señor. Lo que comprende el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Es decir, que x1 sea mayor o igual que 0 significa aquí que yo voy a tomar desde el eje x2 ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Derecha. ¿Listo? Es decir, esto que está derecha. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa que x2? Entonces, esto significa que x1 sea mayor o igual que 0. ¿Qué significa que x2 sea mayor o igual que 0? Entonces, si me voy a mi plano cartesiano, nuevamente, entonces si aquí tengo el eje x1 y aquí tengo el eje x2, yo lo que voy a tomar es la región del plano donde el eje x2 es mayor o igual que 0. ¿Dónde el eje x2 es mayor o igual que 0, muchachos? Hacia arriba. Arriba. Es decir, todo este pedazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que en términos del eje aquí sería estos que están así hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ahí dibujé cada una de las desigualdades. Ahora, prefiero no llenarme aquí de rayas porque uno puede empezar a rayar esto, después coge la otra, raya lo otro, después raya lo otro, después y así, y después uno ya no sabe ni dónde está graficando. ¿Listo? Entonces, digamos, ahora, esa es la gráfica de todas las desigualdades. La flechita me dice hacia dónde se cumple cada desigualdad. Entonces, por ejemplo, esta desigualdad que está acá es hacia abajo, esta desigualdad también, y así sucesivamente. Entonces, ahora, ¿cuál es mi región factible? Mi región factible va a estar formada por los puntos en el plano cartesiano que satisfacen todas las desigualdades al tiempo. ¿Listo? Es decir, que satisfacen esta primera, es decir, que son todos los que están por aquí abajo, que también satisfacen esa al mismo tiempo, que satisfacen esta, que satisfacen esta, que satisfacen esta y que satisfacen esta que está acá. El dibujo es un poco precario, ¿sí? Pero digamos, ahí pueden distinguir en este momento cuál es la región que satisface todas las desigualdades. Sí, sería la zona del 0,4 y hasta el 2 de x2. De x2, sí. Menos ese cachito de la derecha. Listo, Marlon nos está haciendo el favor de indicar, ¿cierto? Entonces acá es esta región que está aquí, ya les... Uy, antes borré. Entonces es esta región que está acá. ¿Listo? Pues yo entiendo. ¿Listo? Esta Exacto, sí. Esta. Entonces, antes de continuar, entonces voy a resolver preguntas. Entonces, tiene la mano aquí, no me deja ver quién tiene levantada la mano. ¿Quién tiene levantada la mano acá? Igual Pino, profe. Listo. Entonces, cuénteme, ¿qué pregunta tiene? Profe, lo que pasa es que yo en medio de esos puntos me quedó claro, digamos, la unión y la intersección de cada punto, ¿no? Pero cuando Sí. usted ya hizo la flecha hacia abajo, ahí ya me perdí. Entonces no sé si de pronto lo vemos con otro ejemplo más claro. Pues si le bueno, parezca bien. lo que pasa Profe, es ¿no que... darías por colores para que las personas que no entienden Porque es que yo me... lo diferencien las ecuaciones? O sea, como estás haciendo la gráfica. Sí, estamos completamente que- de acuerdo, pero tengo un problema con la conexión y no puedo cambiar los colores. Sí, es Profe, por eso. qué pena. Lo que pasa es que, y comparto lo que dice mi compañera, Sí. lo que pasa es que como salieron varios puntos, entonces yo me confundí, digamos, cuando se colocó la flecha hacia abajo, que Sí. era donde estaba el punto donde se dice que era factible, ¿no? Sí. Entonces ahí me perdí. Listo. Porque no sé Entonces, digamos, hasta...
Entonces, no sé si de pronto lo podemos hacer con otro ejercicio y que Sí, pueda de sí. pronto dar una flechita de color o algo para uno saber Entonces, dónde va cada cosa. lo que les digo, voy a intentar cambiar de aplicación un momento, ¿sí? A ver si me deja porque con el problema de conexión no puedo cambiar los colores, es por eso, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Esa es la razón. Ahora, digamos que qué ejercicio puede hacer uno para entender bien, ¿sí? Por ejemplo, digamos que uno está en la casa, ¿sí? Uno puede coger una hojita un poco más grande, por ejemplo, ¿sí? Y hacer lo siguiente. Uno puede coger acá, y esto aparte, por ejemplo, esta primera desigualdad que hicimos, esta que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, eso me divide la región en dos pedacitos. En la que es solución es toda esta, ¿sí? Es toda esta. Y uno lo que puede hacer es dibujarla de un color, como ustedes bien han visto que se puede hacer. Luego cogen la otra, por ejemplo esta, y la región que sirve es esta que está acá, y la cogen de otro color, ¿sí? Efectivamente la región factible, la región que resulta debe ser la intersección de todas esas. Ahora, llega un punto en que cuando son muchas restricciones como este caso, eh, también a pesar de que uno tenga los colores, ¿cierto? Entonces llega un punto en el que uno ya ni sabe qué color poner, y al final la mezcla de colores se da por todo lado. Entonces, digamos aquí, es más de práctica para poder distinguir. Ahora, lo que les digo, tienen toda la razón en que se puede utilizar colores, ¿sí? Voy a intentar hacerlo con colores, ¿listo? Lo que les digo, no me puedo porque aquí, si ustedes se fijan, he intentado seleccionar los colores, pero no he podido por la conexión. Hay una interferencia con el Zoom, pero entonces permítanme, intento hacer lo siguiente. A ver si puedo resolver ese problema. Les voy a guardar esto primero. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme para acá. Y me voy a llevar esto para... Si me desconecto o alguna cosa, porfa, no se preocupen, yo vuelvo y me conecto. Simplemente el problema de la conexión. Eh, a ver, a ver, a ver. Permítanme un momento. Listo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Listo? Y ustedes me dicen cuando ya vean la pantalla compartida, a ver si se deja acá. ¿Listo? Entonces acá, listo. Ya tengo esta imagen así toda. Ahí se ve, profe. Listo. Entonces acá, la primera, ¿sí? Que era la desigualdad. Voy a ponerlo aquí por colores. A ver si de aquí se me deja. Yo creo que sí. La primera era la desigualdad 6x1 más 4x2 menor o igual que 24. ¿Sí? Y la gráfica de esa era esta que está acá. Era la que pasaba por 6, por 4. ¿Listo? Entonces, y era esta que está acá. Voy a hacerla un poquito más gruesa la línea. Era esta. ¿Listo? Y los puntos que satisfacen esa desigualdad son todos los que están de aquí para abajo. Todos estos. Estos son todos estos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Eso queda claro para la verde? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta. Entonces, todos estos. ¿Listo? Todos estos. Ahora, fíjense, muchachos, que digamos que ya va a haber un momento en el que ya uno no sabe ni en qué líneas está. ¿Listo? Esa es la de color verdecito. La otra, voy a cambiar de color. Voy a poner aquí un rojito. La otra era x1 más 2x2 más 2x2 menor o igual que 6. ¿Listo? Y los que pasaban por ahí eran cuando x valía 0, x1 valía 0, x2 valía 3, es decir, pasaba por este y por este. ¿Listo? Esa era la otra. Voy a trazar el segmento. ¿Listo? Es esta. ¿Listo? ¿Y cuáles son los puntos que satisfacen esa desigualdad? Puedo hacerlo más larga, sí, pero en última son estos, los que están aquí hacia abajito. Todos estos. ¿Listo? Todos estos. ¿Listo?
Entonces, ahora váyanse fijando cuáles son los que tienen en común todas las desigualdades. ¿Listo? Bueno. Entonces, la otra desigualdad era una, vamos a ponerla de color azulito, era menos x1 más x2. Vamos a ver acá, menos x1 más x2, menor o igual que 1. ¿Listo? Y en ese caso, la que nos había dado era esta que está acá, que pasaba por este punto y por este punto, y era más o menos esta que está aquí, la de color azulito. ¿Listo? ¿Y cuáles eran los puntos que nos servían? Eran todos de ahí para abajo. Todos estos de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el si se hace, digamos, personalmente hablando, para mí es menos cómodo hacerlo con colores porque llega un punto en el que uno no sabe ni distinguir los colores que están ahí, ¿sí? Sin embargo, eso ya también va de acuerdo a los gustos de cada uno. Si a ellos les gusta, digamos, con colores, lo pueden hacer con colores sin problema. Si les gusta con flechitos, lo pueden hacer sin problema. O si encuentran alguna otra forma de hacerlo desde que funcione, lo pueden hacer sin ningún problema. Las otras, vamos a coger acá un amarillo, ¿listo? Para la otra que nos queda era la de x2 menor o igual que 2, que es esta. Sí, es esta que está acá, ¿cierto? Y eso entonces va hacia abajo. Son todos los que van hacia abajo de ahí, ¿sí? Y entonces si ustedes se fijan, llega un punto en el que con tantas desigualdades se hace un poco complejo saber exactamente cuál es la región, ¿sí? Aunque, digamos que para que sea más fácil, pues uno lo amplía y lo que les digo, cuando son muchas desigualdades, trabajarlo con colores puede ser un poco más dispendioso, ¿listo? Sin embargo, ahora, las condiciones de x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0, significa que están en qué cuadrante, si cumplen las dos condiciones al tiempo. Primer cuadrante. En el primero, ¿cierto? Eso quiere decir que realmente lo que a mí me interesa es la región en el primer cuadrante que satisface la desigualdad verde, la roja, la amarilla y la azul. ¿Cuál es esa región? El 0 y el 4 y el 0 y el 2 Es decir, hacia arriba. es decir, El centro, profe. toda esta que está acá, toda esta que estoy coloreando, ¿cierto? Toda esta. ¿Listo? Ahora. O sea que la región factible de este ejercicio sería en la que todos tienen un punto de encuentro. La región factible es esa región, son los puntos que cumplen todas las desigualdades, son los puntos que están en todas las desigualdades. Por ejemplo, ¿sí? Un puntico por acá, ¿me serviría? No. No, porque ¿cuál desigualdades no cumple? No cumplen todas las demás que están ahí. Ahí lo que toca identificar, profe, ahora es dentro del cuadrante que cumple con la parte de desigualdad el punto de mayor eficiencia entre todos. Exactamente. Ahora, entonces, digamos, ahí ya uno identifica la región. Digamos que uno con una hojita, con más calma, digamos que puede llegar a una buena aproximación, pero en últimas yo quiero mostrar, bueno, otra cosa. Voy a agregar acá una página y entonces pasa lo siguiente. Voy a volver a mi dibujo. ¿Listo? Entonces acá. Este era el dibujo que tenía inicialmente. Voy a agrandarlo un poquito. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de este dibujo? Lo importante de este dibujo es identificar la región. Ya vieron que si uno lo hace con colores o lo hace con líneas o con flechas, digamos que la idea es identificar la región. Ahora, después de que se identifica la región, es importante saber en qué puntos o qué puntos delimitan esa región. Entonces, fíjense en lo siguiente. Veamos. Los puntos que voy a señalar acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá,
este que está acá, este que está acá y este que está acá son los puntos que delimitan la región factible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, esos puntos van a ser muy importantes porque esos puntos que se llaman vértices, ¿sí? Son los puntos donde posiblemente yo me voy a encontrar, el máximo o el mínimo. ¿Listo? O sea, los puntos sobre los vértices son los candidatos a ser máximos o mínimos. Se llama región factible, la región que está coloreadita en negro, precisamente porque todos los puntos que están acá, todos estos, satisfacen la desigualdad. Es decir, acá voy a tomar esto. Entonces, los puntos de interés son los que forman este polígono que está acá. ¿Listo? Ahora, es muy importante en el método gráfico saber cuáles son. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, 0, 0. el primer punto acá, el primero, oye, espérenme que, listo. El primer punto que está acá, este sería el punto 0, 0, ¿cierto? El segundo punto, voy a ponerlo acá. El segundo punto, ¿cuál sería? 0, 1. 0 en X1, 1 en X2. Muy bien. Este punto, que lo voy a llamar 3, ¿sí? ¿Cuál sería? Parece que es el 1, 1. Ah, 1, 2. Ese sería el 1, 2. ¿Listo? Voy a llamarlo cuarto, ¿cierto? Ese cuarto, ¿cuál sería? Sería 2, 2. Sería 2, 2. Aproximadamente. Aproximadamente, sí, exactamente. El quinto, ¿cuál sería? Sería Este acá. 3, 1.5 más o menos. Más o menos sería 3, 1.5. ¿Listo? Muy bien. Y el cuarto, el sexto, ¿cuál sería? 0, 4. 4. 0, 4. No, 4, 4, 0. Sería 4,0. 4 en X1, 0 en X2. ¿Listo? Esos puntos que están ahí, que son los que me delimitan la región factible, ahí en uno de esos, o bueno, en uno de esos o más, es donde yo voy a encontrar el máximo o el mínimo según sea el caso. ¿Listo? Entonces, voy a irme a otra paginita. Ojo, esto lo pueden hacer en una sola hoja, solamente que para que ustedes lo puedan ver mejor, como yo tengo ya se dieron cuenta mi talento ¿de qué? De pintor. Entonces, acá, voy a volver a mi región factible. Voy a volverme acá a mi región factible. ¿Listo? Voy a hacerla un poquito más grande. Entonces, los puntos importantes son, ¿cuáles? 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí. Pasa por 0, 0. 0, 1. Permítanme acá. Si yo pongo que cada dos cuadritos valiera una unidad, para que se haga un poquito más grande, ¿cierto? Entonces, 0, 0 sería acá, ese sería el primero. 0, 1 sería este, ¿cierto? Sí. Entonces, 1, 2, listo. 1, 2. 1, 2 estaría acá. ¿Estamos? 2, 2. Sí. 2, 2, listo. 2, 2 estaría acá. 3, 1, 5. 3, 1, 5. Y 4, 0. Y 4, 0. O sea, este que está acá. ¿Listo? Esa es mi región factible. Entonces aquí voy a poner acá. Les voy a mandar. Uy. Entonces acá es esta región. ¿Listo? Ahora, primer paso es dibujar esa región factible. ¿Listo? Esto, ojo, no solamente es el borde, sino también se considera el interior, porque todos esos puntos satisfacen la desigualdad. ¿Listo? Entonces, de nuevo, uno con más calma, digamos, yo prefiero las flechitas porque a veces con tanto color, a veces uno pierde el horizonte y no sabe cuáles son. Sin embargo, el método que cada uno escoja, bienvenido sea desde que le funcione bien. Segundo, es muy importante identificar los vértices, ¿listo? Y en esos vértices va a estar la solución. Ahora, ¿cómo se busca la solución? Entonces, primero, ya esta parte me caracteriza las restricciones, es decir, acabo de dibujar las restricciones. Digamos que ustedes ya saben que eso sale relativamente rápido, pero pues digamos que acá es X2. Digamos que me tomo todo el tiempo de hacer el dibujo y hacer
varias aclaraciones, entonces por eso me demoro tanto. Ahora, aquí lo que vamos a mirar, ahora ya que leemos las restricciones, ahora nos vamos a concentrar nuevamente en nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo z igual a ¿cuánto? A 5x1 más 4x2. ¿Listo? Esa es mi función objetivo. Entonces lo que yo quiero hacer es que como yo quiero maximizar, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo quiero saber la dirección, bueno, o lo que a mí me interesa es saber cuál es la dirección. Es la dirección a la que crece Z. Eso es lo que yo quiero averiguar. ¿Listo? Si yo logro averiguar en qué dirección crece Z, lo que yo hago es mover esa función objetivo y llegar a saber en qué punto tengo el máximo. Ahora, ¿cómo hago eso? Entonces, para saber cuál es la dirección en la que crece, entonces lo que se hace, esta es la segunda parte, yo quiero saber en qué dirección crece la función objetivo. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, para eso, voy a poner acá. Entonces, para eso se asigna, entonces se asigna un valor de Z. ¿Cuál? Pues muchachos, realmente el que ustedes quieran. ¿Listo? Es decir, si ustedes tienen Z igual a 5x1 más 4x2, entonces ustedes le asignan un valor a Z, el que ustedes quieran. Ahora, muchachos, la experiencia, como yo voy a tener que graficar esto, entonces necesito un Z que me ayude. Si yo pongo, por ejemplo, Z igual a 1, me sirve, pero cuando yo voy a graficar me van a salir fracciones. Entonces, fíjense acá que yo voy a tomar Z adecuadamente. Digo, bueno, usted puede tomar el que quiera, igual va a poder averiguar exactamente lo mismo. Entonces, por comodidad, yo puedo aquí tomar Z igual a 20, ¿sí? Si yo tomo Z igual a 20, entonces me queda que 20 es igual a 5x1 más 4x2. ¿Listo? De nuevo, usted puede tomar el valor de Z que usted quiera. ¿Listo? ¿Por qué tomé el 20? Porque como yo sé que tengo que graficar esto, si yo le doy valores, si yo hago la tablita, ¿sí? Bueno, entonces primero se le asigna un valor de Z y entonces acá, ahora hacemos la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Entonces le asignamos valores x1, x2, ¿cierto? Y aquí fíjense en lo siguiente y ya se van a dar cuenta por qué para mí fue más interesante poner 20 que poner otra cosa. Si yo le asigno el valor de x1 a 0, a x1 le pongo el valor 0, ¿cómo calculo x2? Entonces cojo, la que estoy graficando es esta, ¿listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? 20 igual a 4x2. 20 igual a 4x2 y eso me permite calcular que x2 sea igual a ¿cuánto? 20 cuartos, ¿cierto? 20 cuartos. ¿Que eso cuánto es? 5. 5. Ahora, fíjense por qué yo puse 20. Yo puse 20 para que cuando yo despejara, este valor me diera entero, ¿sí? Pero digamos, si uno pone cualquier otro número, pues el número que le sale. Señor. Lo que pasa es que en lo posible lo que hay que buscar es un número que se pueda dividir para que la recta quede mucho más fácil, ¿no? Porque es que exactamente. Más exacta. Con fracciones pues queda más complejo de hallar el ángulo, ¿no? El punto de valor. Exactamente. Ahora, fíjense que ¿por qué yo escogí 20? Porque yo sé que yo a 20 lo puedo dividir entre 5 y lo puedo dividir entre 4, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, digamos, y aquí les asigno el valor 0 a x2 y si x2 vale 0, entonces voy y sustituyo y me queda que 20 sería igual a ¿cuánto? A 5x1 y x1 ¿cuánto valdría? 4. ¿Cierto? Entonces, esta que está acá, voy a ponerla en color verde, perdón, esta que está acá, la voy a graficar en mi región, acá, en mi plano cartesiano. Entonces acá, pasa por 0, 5, ¿cierto? 0 en X, 5 en Y, o bueno, 0 en X1, 5 en X2, 3, 4 y 5. Pasa por este punto, ¿cierto? Y pasa por el punto
y pasa por el punto 4. 4, 0. Listo, 4, 0. O sea, pasa por aquí, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Sí. Listo. Uy. Ahora, y trazo la recta que está aquí. Profe, ahí 4, 0. prácticamente estaría dando con el punto 4,0. Máximo. El máximo. Punto máximo. Bueno, espere porque primero, ojo con esto, primero tengo que saber hacia dónde crece, porque ¿qué tal creciera hacia abajo? Sí. ¿Listo? Esto fue hace, ¿qué hora es? Listo. Bueno, entonces, hasta aquí. Profe, una antes de pregunta, continuar, en el X, perdón, en el X tú decías que uno podía colocar cualquier número. Yo también podría colocar un número negativo. en el valor de Z, sí. Sí. ¿Por qué? Porque a mí realmente no me interesa dónde va a quedar la recta, sino yo quiero saber hacia dónde crece. Pues, por ejemplo, a ver, le di un valor a Z, en este caso le di 20, ¿cierto? Le puedo dar un número negativo, la diferencia ¿cuál sería? Que la gráfica puede que quede más abajito, ¿sí? No pasa nada, ¿listo? Se puede hacer. Entonces le di el valor de Z igual a 20. ¿A qué me refiero yo con encontrar la dirección de crecimiento? Entonces, yo lo que hago es, si yo quiero saber cuál es la dirección de crecimiento, ahora le doy otro valor a Z, pero que sea más grande. ¿Listo? ¿Qué valor de Z escogerían ustedes a partir de lo que les he mostrado? 40. 40, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Y esto lo voy ahorita la dibujo de color amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si yo cojo 40, entonces cuando despeje va a ser sencillo. Entonces aquí queda 40 en Z igual a 5x1 más 4x2. ¿Listo? Ahora, y gráfico. Entonces aquí le doy el valor de x1, x2, y aquí x1 vale 0 y x2 vale 0. Cuando x1 vale 0, ¿cuánto vale x2? 10. 10. Y cuando x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? 8. 8, ¿cierto? O sea que pasa por 0, 10 y 8, 0. Entonces acá me tengo que mover un poquito hacia arriba, ¿cierto? Entonces pasa por 0, 10. Entonces voy a poner acá el color amarillo. 0 en, X, 0 en X1 y 10 en X2. Entonces me voy a mover hasta 10. Aquí iba en 5. Aquí va en 5, ¿cierto? Y voy a moverme hasta 10. Entonces hasta 10 va a ser un poquito más acá. Entonces 6, 7, 8, 9, va a ser más arribita. Y ahorita le achico un poquito las imágenes. 5, 6, 7, 8, 9, perdón. 6, 7, 8, 9, 10. Por acá. ¿Listo? Y pasa por 0, 8. Entonces pasa por 0, 8. Entonces acá iba en 4, perdón, pasa por 8, 0. 5, 6, 7, 8. Por acá. ¿Listo? Ya verifico acá. Entonces, 0, 10, 8, 0. Listo. Y trazo la recta. Entonces voy a mover un poquito para acá para que sea por donde voy a trazar la recta. ¿Listo? La voy a trazar así. Ya se van a dar cuenta. Entonces, esta que está acá. Uno, los dos puntos. ¿Sí? Y acá está la recta. Las dos rectas. ¿Qué significa eso que acabo de hacer? Que cuando yo aumento el valor de Z, la recta hacia dónde se corre. A la derecha. Bueno, hacia... Pero aumenta. Voy a ponerlo acá. Aumenta. En esta dirección, Hacia ¿cierto? arriba. ¿Por qué? Porque aquí, aquí Z valía 20 y en la amarilla Z ¿cuánto vale? 40. 40. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento el valor de Z, la recta que antes estaba en el color verde se desplazó hacia la de color amarillo, entonces la flecha que acabo de mostrar es la que indica hacia dónde crece Z. ¿Por qué me interesa hacia dónde crece? Me interesa porque yo quiero calcular el valor máximo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, antes de continuar y llegar a la conclusión. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces, de nuevo, me estoy demorando un poco, pero digamos que estoy tratando de resolver la mayor cantidad de inquietudes posible en esos términos.
¿Listo? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que para encontrar el máximo, ¿sí? El máximo tiene que estar en esta región de color rojo, ¿listo? Y para encontrar el máximo, lo que yo tengo que hacer es mover la función z, ¿sí? ¿Hasta dónde? Como hasta donde más pueda antes de que se me salga de la región factible. ¿Por qué antes de que se me salga? Porque si se me sale ya no son puntos factibles. ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué hasta donde más pueda? Porque en la medida en que yo pueda mover la recta en esta dirección, z va a ser cada vez mayor. ¿Listo? Entonces, quiere decir en esto que, por ejemplo, este que está acá, voy a subrayarlo acá, este que está acá, no, más bien, ¿este que está acá es el máximo? No, No. es el mínimo. No, porque, está dentro de los mínimos. Está dentro del rango. No, porque yo me puedo seguir moviendo hacia en esa dirección. ¿Este de acá es? Tampoco. No, tampoco. ¿Este? Tampoco. ¿Este? Tampoco. Ese sí es el máximo. Ese es el máximo. Yo diría que el de arriba. Máximo No, yo diría que el de arriba. El máximo es el punto 4. ¿Es? Realmente es este. Ese sí. ¿Por qué? Ya les muestro por qué. Porque yo todavía aquí tengo espacio. 3. Yo aquí todavía tengo espacio para seguir moviendo la función z sin salirme. ¿Sí? Es decir, yo puedo desplazar esta función z un poquitico más, ¿sí? Más o menos por acá. Bueno, un poquito menos. Más o menos por acá, ¿sí? La puedo mover. Y el último punto que tocaría, ¿sí? Sería ese vértice que está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste ahí gráficamente encontrar el máximo? Yo lo que tengo que hacer es mover la función z. Si es máximo, la muevo hacia donde crezca, ¿cierto? Si es mínimo, la muevo hacia dónde? Hacia donde crezca. Hacia abajo. ¿Listo? Hacia abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es mover la función z siempre de forma paralela hasta que toque el último punto que yo pueda encontrar. Y si yo la muevo, el último punto que yo puedo encontrar al moverla sería aproximadamente, bueno, aproximadamente no, sería este que está acá. Es decir, yo puedo mover la función z un poquito más a la derecha y un poquito más hacia arriba y todavía encuentro puntos de la región factible ahí. ¿Listo? Entonces, si yo me muevo el último punto, si yo me muevo con z en la dirección en la dirección que indica esta flecha, entonces yo puedo encontrar el último punto que me encontraría, ¿cuál sería? Este que está acá. ¿Listo? Y ese que está ahí es el máximo. Es decir, el máximo, ¿sí? Sería, ¿qué punto? El 3.1. 1.5. ¿Listo? Entonces, este que está acá es el máximo, es decir, la solución de ese problema, ¿cuál es? Y ojo con esto porque esto a veces es más confuso que el mismo procedimiento. Y ustedes a veces confunden el máximo con el valor que puede tomar el máximo. Entonces, primero, el máximo es cuando x1 vale 3 y x2 vale 1.5. ¿Listo? Ojo, ese es el máximo. Ahora, ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo es el valor de z, ¿sí? Cuando x1 vale 3 y x2 vale 1.5. Es decir, yo reemplazo 5 por x1 más 4 por x2. Y ese me da el valor máximo que puede tomar z. Entonces, ojo, porque el máximo a veces, voy a ponerlo en términos de algo que ustedes recuerdan más porque aquí no es tan comprensible. Si yo tengo una función cuadrática, este punto que está acá, a veces la gente cree que el máximo está acá. Y resulta que no, el máximo es el punto, el del eje X. El del eje Y es el valor máximo. Lo mismo pasa acá. El máximo son los puntos X1 y X2. Y el valor máximo está en el valor de la función de costos, en la función Z. ¿Listo? Entonces, si yo les digo calcule el máximo, significa que está calculando X1 y X2. ¿Listo? ¿Y cuánto es el valor de Z máximo que puede tomar?
21. Entonces sería 15, ¿cierto? ¿Más cuánto? ¿Cuánto es 4 por 1.5? 6. Entonces z sería igual a 21. Es decir, el máximo es cuando x vale 1 y x2 vale 1.5 y el valor máximo que puede tomar esa función es 21. ¿Listo? Esa es la solución. ¿Listo? Entonces, esta sería la solución y el valor que toma la solución es esto que está acá. Es decir, ya encontramos el valor de x1 y x2 que maximizan la función. Ahora, con respecto a esto, una cosa que yo necesito que tengan claro es la siguiente. Este proceso, digamos, puede ser un poquito riesgoso. Ya les digo en qué sentido. Muchachos, acá cuando yo dibujo esto, ¿cuál es el problema que puede ocurrir para calcular el máximo? ¿Qué creen? ¿Cuál es el problema que tiene este método? ¿Qué problema ustedes creen que puede generar? Profe, que por ejemplo ese número 3,1.5 no es exacto, o sea, es una aproximación visual, ¿no? Exactamente. El problema que tiene este método es que uno tiene que calcular con precisión esos puntos donde se cruzan, ¿sí? Si uno no los calcula, por ejemplo, no sé, digamos, si yo les digo en la gráfica, en una recta, dibújenme el punto 3.1, ¿sí? Y el 3.00009, ¿sí? Son dos números distintos, ¿sí? Pero visualmente para nosotros no logramos en una gráfica identificar cuál es cuál, ¿sí? Si al caso no alcanza a identificar cuál es 3.5, 3.2, pero la diferencia entre esos es muy poca. Entonces, la ventaja que tiene es que es un método que ayuda a entender bien cómo funciona esto, ¿sí? Es decir, ¿y cuál es la filosofía del curso? Yo quiero encontrar el máximo o el mínimo de una función en una región. Esa región se llama región factible. ¿Cómo funciona el método? El método funciona tomando la región factible, identificando cuáles son los vértices del polígono, ¿sí? Lo que hicimos acá. Y, muchachos, lo más importante de eso, sin necesidad de ser más gráficas y sin necesidad de saber hacia dónde crece la función z o no, la verdad. El máximo está en uno de esos vértices. Entonces, por ejemplo, si uno no quiere evaluar el crecimiento de la función, es decir, si uno no quiere graficar z y mirar en qué dirección crece, como uno ya sabe que el máximo está en uno de esos 6, ¿qué podría hacer uno para calcular el máximo, muchachos? Profesor, pues uno reemplaza en la función, reemplaza los vértices que ya hemos hallado y pues encontramos el valor máximo. Exactamente. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo me dibujo y me encuentro los vértices. Con que yo tenga los vértices, no necesito saber hacia dónde crece la función, aunque lo puedo hacer, digamos que el método funciona de esa manera, pero hay una cosa que sí les cuento es que el vértice el máximo está en uno de los vértices, entonces siempre. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es evaluar los puntos y mirar cuál de los puntos hace que la función z sea más grande. Es más, un ejercicio que yo les propongo en algún momento es que ustedes se sienten y cojan esto y digan, bueno, si yo reemplazo por 0, 0, ¿cuánto me da z? Y así y van a verificar que el único lugar donde se alcanza, el valor más alto es en 3, 1.5. Entonces, la primera cosa es esa. Permítanme acá un momento. Entonces acá, cosas importantes. El problema del método es la precisión. Es decir, si no tenemos la suficiente precisión al graficar, entonces puede que no demos exactamente con el óptimo, con el máximo o con el mínimo. ¿Listo? Y segunda cosa que es importante, el óptimo o el máximo, ¿sí? Entonces, el óptimo, entendiendo por óptimo máximo o mínimo,
se encuentra en uno de los vértices. ¿Eso qué quiere decir? Que uno podría reemplazar y ver en cuál se obtiene el máximo o el mínimo. ¿Listo? Entonces, toca tener mucho cuidado con la precisión. Ahora, por ejemplo, yo sí puedo encontrar matemáticamente las intersecciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la recta de color amarillo y la recta de color verde y quiero saber dónde se cruzan, ¿sí? Entonces, ¿uno qué podría hacer, muchachos? ¿Qué podría hacer ahí? Si yo no, entonces, efectivamente, entonces, ¿se igualan en qué sentido? Entonces, primero, hay varias opciones. Una es buscar mayor precisión a la hora de graficar, ¿sí? Ahora, digamos que lo que les digo, cuando los números son con decimales muy, muy pequeños, entonces no es visualmente fácil determinar cuál es la solución. Entonces, digamos que a veces una herramienta matemática ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, me va a llevar la de color verde, que es la de 6x más 1, más 4, 6x1 más 4x2. Y la otra la de color rojo. Necesito saber dónde se cruzan esas dos rectas. Bueno, pero antes de eso, antes de avanzar, muchachos, ¿hay alguna pregunta en este momento? Mónica, Paola tiene la mano levantada. Por ahora no, profe. Diego, Diego García tiene la mano levantada. ¿Qué pregunta tiene Diego? Profe, pues necesariamente para resolver cualquier tipo de estos problemas hay que graficar o se puede pues, Listo. matemáticamente, digamos, reemplazar simplemente la ecuación y ya. Bueno, buena pregunta. Primero, digamos que gráficamente, como les decía, solamente va a funcionar si tengo funciones objetivo y restricciones con dos variables apenas, ¿sí? Máximo con tres. Pero generalmente en la vida real, pues usted no tiene una empresa con dos restricciones, sino que en la empresa la cantidad de restricciones es muy grande. Entonces, el método gráfico ayuda solamente en esos casos, cuando tengo dos o tres variables. Generalmente es muy difícil que ustedes encuentren problemas de método gráfico en tres variables. Generalmente va a ser con dos variables apenas. ¿Listo? Entonces la respuesta es no, no se va a usar siempre el método gráfico, sino que cuando ya tengamos más variables, nos toca usar métodos algebraicos distintos. Ahora, ¿qué pasa con esos métodos algebraicos? Esos métodos algebraicos tienen la particularidad de que tienen que hacer todo este proceso matemáticamente. Es decir, el método algebraico tiene que buscar los vértices y tiene que, o bueno, ¿cómo funciona el método matemático ya con muchas variables o con más de tres variables? Coge y primero encuentra los vértices, ¿sí? Y lo que hace es empezar a moverse por cada uno de esos vértices hasta encontrar el máximo, por ejemplo. O se mueve por cada uno de esos vértices hasta encontrar el mínimo. Y ese método es el método que va a ser el corazón de este curso, que se llama método simplex. ¿Listo? Y ese método como tal, nada de gráfico va a tener. Pero este primer método gráfico ayuda a entender, primero, que las restricciones me forman una región donde yo puedo buscar el máximo. Que la función objetivo puede subir o bajar y entonces al subir o bajar, entonces me indica cómo me puedo mover para encontrar el máximo o el mínimo. Pero ya como tal, el método por excelencia para resolver estos problemas va a ser el método simplex. ¿Listo? No sé si eso responde a su pregunta, Diego. Sí, profe, y qué pena otra pregunta. Pues la otra semana tenemos el primer parcial. ¿En ese parcial va a haber esta gráfica o pues no sé cómo sería entonces? Bueno, yo no he mirado hoy el aula, no sé si ya aparecen las fechas. Pues, no, profe, todavía no. Listo, entonces bueno, ya que tocamos ese tema, varias cosas. La primera cosa, toca estar pendiente de las fechas que suban en el aula para la realización de las evaluaciones.
Es decir, creo yo, si no tengo mala información, lo que van a hacer es que van a nivelar los dos momentos. Entonces, toca estar muy pendiente y en la fecha que digan en el aula, o si yo les escribo o en algún momento les informo, esa va a ser la fecha. Como tal, entonces, si la fecha es para la próxima semana, cosa que no creo porque todavía, o sea, si fuera la próxima semana, entonces, o entre mañana y pasado mañana por tarde tendrían que montar el aviso, ¿sí? Ahora, si montan el aviso en estos días de que es la próxima semana, la evaluación entraría hasta lo que vimos hoy. ¿Listo? No más. Hasta método gráfico, ¿vale? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, efectivamente, profe, gracias. Listo. Eh, eh, aquí, ¿quién más tenía la mano levantada antes de Ana María? ¿Cómo es que acá? Bueno, antes de Ana María y Diana, ¿quién más tiene la mano levantada? Edilberto, profe, una preguntita. En este ejemplo, ¿cuál sería el mínimo? ¿Cero, cero? Listo. El mínimo en este caso, si nosotros nos movemos en esta dirección, ¿sí? Entonces tendríamos que movernos paralelamente y aproximadamente sí, efectivamente sería 0, 0. No siempre es 0, 0. ¿Listo? Ah, ok. Si nos da algún negativo en el ejercicio, entonces se va corriendo. Sí, además que, digamos que en este problema, ahora, digamos, en este problema la solución nunca va a dar negativa, pero existen problemas donde sí se pueden presentar negativos. Es decir, pero el método sigue siendo el mismo. Mover la función objetivo hacia donde a mí me interesa encontrar. Si es el máximo, hacia donde crece, si es el mínimo, hacia donde crece. ¿Listo? Ah, ok, profe, entendido. Listo, perfecto. Ana María, ¿qué pregunta tiene? Profe, aparte del texto base, ¿dónde más nosotros podemos encontrar como para hacer ejercicios así de su... Bueno, digamos que el texto base es el principal. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el material de apoyo, digamos, hay videos y eso, digamos, uno puede trabajar en eso, o ya cualquier libro de investigación de operaciones, ¿sí? Todos los libros de investigación de operaciones tienen este tema. O, digamos, ya uno, en Internet, por ejemplo, hay muchos ejercicios y ejemplos de esto, porque es un tema muy común, ¿sí? Entonces, cualquier libro, cualquier página donde haya ejemplos de método gráfico, o sea, método gráfico para programación lineal o método gráfico en investigación de operaciones, lo que sale es información. Yo prefiero que sea el libro porque, pues, digamos, el libro tiene un orden, ¿sí? Es muy importante, muchachos, que le echen una leída a eso, que le echen una leída al método simplex y demás, o bueno, la historia y demás para que ustedes se vayan empapando en eso. Pero sí, digamos que encontrar ejercicios de estos, muchos, porque pues es un tema bastante común. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo. Diana, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches. Yo quería preguntar si en algún momento, no sé, nos va a poner a graficar o hacer actividades de esto en cuanto, no sé, en Excel o una cosa así. Bueno, como el método gráfico es un método que no es tan útil para más variables, digamos que esto es lo máximo que se va a hacer de método gráfico. Sí, lo demás sí va a ser netamente algebraico. Sí vamos a utilizar en algún momento, hay algunas páginas donde esto se puede hacer también, sí, es decir, ahí ustedes pueden, pero digamos que ya para el método, que es el método simple, sí vamos a utilizar, por ejemplo, para el problema de transporte, eventualmente utilizaremos un Excel, ¿sí? Para otros problemas hay otros software que son un poquito más especializados en eso que Simplex, digo que Excel, porque Excel toca montarle un montón de cosas, pero sí, en algún momento lo veremos, pero para el método gráfico no es necesario, digamos que este método es más como para entender en qué consiste el problema matemáticamente hablando. Pero sí, sí vamos a utilizar Excel. Hay un programa que se llama Lindo, que es libre. Hay otros, bueno, hay varios software especializados en optimización. Entonces, pero pues vamos a usar los que son más recurrentes. Pues a todos, digamos, en los trabajos nos toca usar Excel, por ejemplo. Entonces,
Excel es una buena herramienta para trabajar esto. ¿Listo? Listo. Pero pues todavía no porque no es necesario, es decir, se usa la herramienta de software cuando la herramienta se hace necesaria. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Jorge, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Quisiera Hola, Jorge. preguntarle, o sea, referente a esto, ¿es necesario, digamos, utilizar las gráficas o podemos, no sé, empezar a mirar ciertos ejemplos para empezar a utilizar lo que es el método simple? Bueno, entonces, vamos paso a paso. Digamos que ya a partir de la próxima semana nos vamos a empezar a organizar para empezar a trabajar simplex. Es decir, habrá o sea, después de la próxima semana ya el resto será método simplex, entonces miraremos la forma en la que se aplica y demás. Si quieren ir revisando cómo se hace la tabla del simplex y todas esas cosas, bienvenido sea. Pero digamos que eso lo tendremos el momento para hacerlo, ¿listo? Es decir, el método simplex aquí voy a tratar de explicarlo. Sí es bueno, ya que lo pregunta, por ejemplo, tener el método de eliminación de Gauss-Jordan en álgebra lineal, ese se usa mucho para simplex. Entonces, si quieren ir repasando eso, pues mucho mejor, porque eso ayuda a simplificar mucho el cálculo. ¿Listo? Y, profe, a manera personal, ¿usted piensa que, digamos, es una manera mucho más fácil de entenderlo, desarrollarlo, digamos, este tipo de ejercicios? ¿O digamos que el tema de gráficos nos ayuda a comprender más el tema? El tema gráfico tiene como propósito comprender qué es lo que se va a hacer con el método simplex. Es decir, comprender que hay una región factible, comprender cuál es la relación que existe entre la función objetivo y la región factible. ¿Sí? Entonces, digamos que eso ayuda más a comprender qué es lo que se está haciendo. Ya el método simplex pues tiene sus propios procedimientos y son de más cuentas, son de puro cálculo. Entonces, digamos, para lo que es el método simplex, no va a tener los mismos métodos, pero sí ayuda, es una forma de introducirlos a ustedes en entender qué es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante saber qué es lo que el método hace. Porque si usted simplemente aplica el método y no le da la posibilidad de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo. En cambio, cuando usted conoce el método, usted puede intentar hacer variaciones, puede intentar buscar otras formas de aplicarlo y demás. Entonces, digamos que les abre un poco más la perspectiva al respecto. Pero como tal, digamos, el método gráfico solamente funciona para 2 variables, máximo 3, y sirve para resolver problemas de esa categoría, pero pues el método estrella para todo eso es el método simplex, sobre todo cuando yo paso de 3 variables. Entonces, y tiene sus propios métodos distintos al método gráfico. ¿Listo? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Listo, con gusto. Mauricio, ¿qué duda tiene? Profe, buenas noches. Profe, la pregunta es, cuando vayas a hacer como la evaluación, Sí, señor. ¿cómo sería como el método la metodología como de responderla? ¿Nos toca que graficar o usted nos da en la evaluación, bueno, como nos decían en la inducción, esto es estilo pruebas de estado, estilo pruebas de saber, donde usted tiene que desarrollar el ejercicio y dar sus respuestas? ¿Es así o cómo es, profe? Pues digamos que las preguntas son de elección múltiple, ¿sí? Digamos, los tipos de preguntas que uno puede utilizar en el aula virtual. Entonces, por ejemplo, si es una pregunta de elección múltiple, es poco probable, por ejemplo, que uno les diga grafique, ¿sí? Grafique, sino que uno les puede dar, por ejemplo, 3 gráficas, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuál de estas gráficas corresponde a la región factible dada por estas restricciones, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, digamos que lo importante ahí es conocer bien los métodos. Sí, conocer bien los métodos y eso les ayuda, pero en últimas, la forma en la que se aborda la respuesta dependerá principalmente de cómo estén las opciones. Entonces, por ejemplo, si yo llego de acá y dibujo 2 regiones factibles, una con esta que está en color rojo y otra
solamente dibujando la de color rojo, pero quitándole este pedazo. Le digo, ¿cuál de esas es la ¿qué? La región factible del problema? Entonces, ustedes dicen, no, es la de color rojo porque, bueno, para poder saber esto, pues usted tuvo que haber por lo menos hecho un proceso que le ayudara a identificar esa región factible. Y esos procesos pues son lo mismo que nosotros hemos trabajado durante las sesiones. Es decir, yo trato de, cuando yo evalúo, lo que yo trato de hacer es saber si se entendió lo que yo expliqué, ¿sí? Ahora, también uno puede preguntar otras cosas, pero pues también parten de la base de lo que yo expliqué. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Listo. Nelson, ¿qué pregunta tiene? Sí, buenas noches. Te consulto. Sí, en este caso las desigualdades que estamos trabajando son de menor o igual. ¿Qué sucedería si fueran, por ejemplo, de menor, si esta hubiera sido de menor que para obtener el punto máximo? Bueno, en el caso del método, a ver, en el caso de estos, del método simplex y del método gráfico y los métodos de programación lineal, es muy importante tener desigualdades de la forma mayor o igual o menor o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si resulta que, y esa es una excelente pregunta, si fuera solamente restricciones con mayor que o menor que, ¿sí? Este punto, por ejemplo, no existiría, ¿sí? Y ninguno de los que está aquí en la frontera, en el borde. Y en ese sentido, ese problema no tendría solución, ¿sí? Entonces, lo que va a buscar siempre el método es que esos bordes existan. ¿Qué pasa? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando yo tengo una restricción de mayor o igual? Digo, ¿de mayor qué? ¿Sí? Cuando yo tengo una restricción de mayor que, yo le agrego o le pongo una variable, esas variables se llaman variables de holgura, que las vamos a ver más adelante, que hace que el problema se convierta en un problema de mayor o igual o de menor o igual. Es decir, yo voy a tratar siempre de tener ese tipo de desigualdades porque esas desigualdades me garantizan que los bordes existen. Y si yo tengo, o sea, si yo sé que la solución está en los bordes, si esos bordes no existen, voy a tener problemas. Entonces, lo que va a pasar es que cuando haya desigualdad de mayor que o menor que, lo que va a pasar es que toca agregar unas variables que van a ser variables de holgura. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En los problemas que nosotros tenemos hasta este momento, esas desigualdades van a ser todas de mayor o igual o menor o igual. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Listo, es una muy buena pregunta porque precisamente pasa eso. Uno dice, bueno, si no está el vértice, entonces ¿dónde queda la solución? No habría solución en el caso del problema. Eso quiere decir que hay problemas que también tienen infinitas soluciones o que no tienen solución también. ¿Listo? Stewart, ¿qué duda tiene? Lo que quería comentarte era lo siguiente. Y nosotros en ese tipo de, digamos, cuando usted nos vaya a hacer de manera así como la evaluación, ¿vamos a aplicar mucho las ecuaciones lineales como tal? ¿O solamente vamos a manejar las desigualdades y no las ecuaciones lineales como tal? Pues sí, pues en últimas para poder manejar desigualdades, ¿sí? Por ejemplo, para poder graficar las desigualdades, nos tocó usar ecuaciones lineales. Entonces, digamos que un tema está implícito en el otro. Entonces, digamos, mejor dicho, las dos cosas se van a utilizar. Es decir, yo voy a tratar de abarcar las ecuaciones lineales, las desigualdades, la parte del método gráfico. ¿Listo? O sea, van a estar las dos cosas. Es poco probable que no esté una de esas Listo, tres profe. cosas. Muchas gracias. ¿Listo? Vale, mismo, gracias. Bueno. Muy amable. Listo, con gusto. Muchachos, última pregunta, Eduardo. Profe, por favor, yo hace rato levanté mi mano. ¿Cuál es su nombre? Qué pena. Primero las damas. Karin. Karin, le voy a explicar por qué no la he llamado, porque resulta que acá donde me muestra la pantalla tengo tapado su nombre y en algún momento pregunté, antes de tales personas, ¿quién levantó la mano? Y entonces yo esperaba que usted dijera porque no puede ver su nombre. Entonces, Karin, cuénteme, ¿qué duda tiene? Me parece el colmo, profe. Bueno, qué pena. Tranquilo, la pregunta es la siguiente. Dentro de las restricciones que se demuestran en la gráfica, si yo lo voy a pasar a la vida real, usted dice que una empresa tiene infinidad de restricciones. Entonces quisiera saber
un ejemplo de aplicar eso a la vida real. Listo, pues eso lo vamos a ver en las próximas clases porque, digamos, se explica el método y se van a ver varios ejemplos de aplicación, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando yo tengo una producción, entonces, si una máquina produce 5 sillas y produce 5 sillas y 3 mesas, ¿sí? Y resulta que el material que yo tengo no puede superar, y bueno, la producción que tengo al día no puede superar 4, bueno, una máquina, 5 sillas y 3 mesas. Y otra máquina produce 8 sillas y 2 mesas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo sé que la empresa lo máximo que puede producir por sus recursos y demás son, bueno, aquí, por ejemplo, y eso toma una cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, en una hora, por ejemplo, produce 5 sillas y en una hora produce 8 sillas la otra máquina. Entonces, lo que produce en X cantidad de horas sería 5 por el tiempo que produce la máquina 1 más 8 por el tiempo que produce la máquina 2, ¿sí? Por ejemplo. Y si yo sé que esas dos máquinas no pueden superar al día una producción de 20 sillas, entonces yo puedo decir que esa producción es menor o igual que 20, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos concretos de aplicación, ¿sí? Pero más o menos van en ese sentido. Es decir, tengo un grupo de elementos que me permiten a mí establecer esas desigualdades. ¿Listo? Entonces, eso lo veremos ya en su momento. ¿Listo, Karim? Gracias, profe. Sí, ya vamos a tener, digamos, el espacio para resolver ese tipo de cosas. Es más, muchachos, antes de pasar a responder a Eduardo, en el texto base, en los primeros 2 capítulos, este ejemplo que está aquí, que yo hice acá solamente matemáticamente, ese ejemplo está con todo un problema construido previamente. Entonces, si lo pueden leer, mucho mejor. O sea, sería muy interesante que empezaran a relacionar eso, aunque nosotros vamos a trabajar, claro que sí, problemas de aplicación. ¿Listo? Bueno, Eduardo, cuénteme. Sí, buenas noches, profesor. Lo que pasa es que se me cayó un momentico la red. Entonces, lo que yo veo ahí en la conclusión del problema es que ya al tener uno en la figura geométrica, esos puntos extremos donde se cortan todas las funciones, ¿sí? Esos puntos los tendríamos que sustituir en esa función z. Y el que nos dé mayor valor sería el máximo y el que nos dé menor valor sería el mínimo. Exactamente, exactamente. Ahora, esa es una manera, ¿cierto?, de entenderlo, y la otra es la ya geométrica, la gráfica, que es yo miro gráfico de la función z para diferentes valores, ¿sí? Y miro la dirección en la que crece. Entonces, la dirección en la que crece me dice, entonces yo empiezo a mover la función z, ¿sí? Sí. Uy, si crece en este sentido, entonces la empiezo a mover hasta donde llegue al último punto donde la función sigue creciendo. Entonces aquí este es el último punto, entonces gráficamente ese también sería la forma de calcular el máximo. ¿Listo? Entonces, digamos, se puede hacer de esas dos maneras, digamos, la gráfica, el método gráfico sí implica que toca mirar la dirección de crecimiento, pero en última lo que uno termina haciendo es verificando qué pasa con los vértices. ¿Listo? Ah, bien, listo, bien. Ok, muchas gracias, profesor. A usted con gusto. Bueno, muchachos, entonces la idea es que practiquen, o sea, que cojan el libro, el texto base, empiecen a leer lo que corresponde al primer capítulo hasta llegar a la parte del método gráfico. Hay muchas cosas interesantes en términos de las aplicaciones, de la parte histórica, y pues ya cuando llegan al método gráfico, pues está este ejemplo, y en los ejercicios lo que se hace es hacer variaciones de este ejemplo para ver qué pasa con la función objetivo, cómo cambia eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención. Espero que trabajen juiciosos y pues nada, cualquier duda, alístenla para la próxima sesión y espero que tengan una muy buena noche. Ya nos cogió la noche acá, entonces, muchachos, que estén muy bien.